dejamos atrás el rayo crepuscular y voy a coger el mocho, me voy a arreglar aquí y vamos a empezar a limpiar la casa porque vamos a hablar de Oruchuban Ebichu, o lo mismo, o lo que es lo mismo, Ebichu cuida la cacha. Bueno, estamos ante un manga mítico de Risa Ito. Risa Ito es el nombre de la autora, no como algunos tendrán por aquí los pelos de los huevos. A Risa Ito obviamente la conocemos sobre todo por este manga, sobre todo aquí en España, porque yo me acuerdo sobre todo a principios de la década de los 2000, cuando salió el anime de Bichu, fue un puntazo. Yo creo que el que más y el que menos habrá visto el típico sketch este de Bichu atendiendo el teléfono y que haya un acosador al otro lado del teléfono y Bichu respondiendo con toda la naturalidad del mundo siendo un háster, porque es que eso es Bichu, un háster. Bueno, hay que decir una cosa de Bichu y es que no tiene pelo en la lengua porque al ser un animalito es muy inocente, no tiene ningún tipo de filtro y obviamente dice todo lo que se le pasa por la cabeza. Y esto le crea más de un quebradero porque siempre termina apaleada de una u otra manera. Tenemos también el personaje de la ama, una oficinista frustrada que su novio le pone los cuernos cada 2x3 y que ella lo único que quiere es perpetuar lo que son los estándares de la familia japonesa. Ella quiere casarse, tener hijos, etcétera, etcétera, y se ve con 20 y tantos años, soltera, con lo que he dicho, un novio que le pone los cuernos, infeliz, y encima tiene una rata de 1000 yen al lado suya en vez de tener a un marido. Y por último, el tercero en cuestión vendría a ser precisamente el novio, el que solamente lo conocemos con el nombre de El Inútil, así como lo llama Ebichu todo el rato, que es un tío con mujeriego, el tío el dinero le quema en las manos, siempre se lo está gastando en pachinko, entonces un tirado básicamente. Y un personaje que obviamente va a dar muchos quebraderos de cabeza también a la amita y que va a ser el objetivo de las críticas de Bichu, pero que también eso le va a acarrear, lo que he dicho antes, muchas palizas al pobre Haster. Como veis, es un manga que es totalmente anormal, un manga obviamente con tintes muy cómicos, con también un humor muy negro y obviamente un humor muy subido de tono también en ocasiones, porque todo va ahí en torno a cuántas veces va a decir Ebichu la palabra coño o la palabra polla, vamos a decirlo así, porque Ebichu, como he dicho, no tiene ningún tipo de filtro y va a estar todo el rato haciendo este tipo de bromas. Es un manga que a lo mejor podría hacer la delicia de los fans de Shin-Chan, porque también Shin-Chan al principio, no sé si os acordaréis, que tenía un humor también muy verde, muy socarrón, muy vasto en ocasiones, pero este yo creo que da un paso más allá. También hay que decir que Ebichu tiene una estructura un poco extraña, porque la mayoría de las tiras son yonkoma, ya sabéis, esas 4 viñetas que empieza con un desarrollo y finalmente termina como en un punch. En un chiste final. Pero otras veces lo tenemos con una estructura normal, una estructura como de un manga completamente normal. Y es que el manga siempre se estructura como en 5 partes. En varias de ellas es como si fuera Ebichu con otra familia, por ejemplo, una familia que es la que sí está desde el principio, al menos hasta el día de hoy, tomo 6, que sería la familia Suzuki. En otro es como si perteneciera a otros personajes así random. También tenemos a Ebichu-man, que es Ebichu quien termina de satisfacer las insatisfacciones de la gente, por ejemplo, que no llega al orgasmo o que a lo mejor no tiene una erección. Pues todo eso lo soluciona Ebichu-man. Y así, varias secciones, a cada cual más loca, cada una de ellas, y que te hace descojonarte de la risa. Pero en esto hay un pequeño hándicap, y es la cantidad enorme de juegos de palabras que tiene esta serie. La autora
es famosa no solamente por no tener pelo en la lengua ya tampoco, sino por hacer un montón de juegos de palabras que, claro, que puedan causar la gracia al lector. Muchas veces traducir este juego de palabras es bastante difícil, es una labor bastante dura. Y en este caso, la edición de Manga Line, que ahora la comentaré, pues ha tenido una especie de luces y sombras. Porque traducirlo, la verdad que no es fácil, pero por otro lado es que muchas veces que se pierde el chiste casi del todo. El dibujo de Bichu es un dibujo que cuando la gente cuando se lo ojee yo creo que le puede sorprender porque puede decir, ¿esto qué mierda es? Es un dibujo que es muy simple, muy sencillo, en algunos casos sí tiene el dibujo un poquito más elaborado, tiene incluso una paleta a color que la verdad que está muy bien, el color sí que está muy chulo porque es tipo acuarela y la verdad que queda muy, muy chulo. Pero el dibujo en sí es un dibujo muy simple, sencillo, con línea, con rayajos y que muchas veces lo que he dicho, al que no esté acostumbrado a un dibujo de este estilo, pues puede llegar a chocar. Hay que decir que el color en verdad son pocas páginas por tomo, que no es que sea, ¿no?, una cosa habitual. Sí, muy realmente, poca. al menos lo que yo he podido leer. Son, me parece que 8 páginas de 136 que tiene cada tomo, porque esa es otra. Por eso lo comparo también con Shin-Chan, porque es que los tomos son muy finitos. Este tipo de mangas con tinte un poquito más cómico siempre suele tener un formato más chiquitito, o sea, más finito, y el más alto, como si fuera una Kazenban, básicamente. Es algo que me ha sorprendido de este tipo de manga. También es de la editorial Futabasha. A lo mejor es algo de esa editorial, no lo sé. También es que un tomo más grueso de esto puede ser saturante realmente. Uy, ¿No? es que ahí iba a decir yo otra cosa, pero bueno, te me he adelantado. Y es que yo estaba diciendo, jolín, la verdad que este hubiese sido un manga perfecto para que Manga Line lo hubiera editado en 5 en 1, pero yo creo que un 5 en 1 de esto, hostia, esto podía haber sido muy duro, ¿eh? No mucho hubieran pasado el primero, te digo, yo creo, vaya, porque esto a lo mejor está bien eso, una pequeña dosis cada X meses, te toma uno. Exacto. Y vale. Pero te metes un atracón de 5 de esto y no veas. Te digo una cosa, yo es verdad que esto me he metido en un pequeño atracón, porque tú sabes que me he pillado los 6 casi a la vez. Uh-huh. Pero para mí es que un manga que yo ya me había leído de antes, de la edición de Ponemon, entonces para mí no supuso un shock, pero para el que se lo lea por primera vez, la verdad que sí que puede suponérselo, ¿eh? No tanto por el shock, sino porque al final el humor y las historias son, bueno, sí, sí. Coma, tío. Son unas cosas muy, muy básicas. Incluso los remates de cada chascarrillo, no es que sea esto, yo qué sé, no es más falda, te digo yo. Que quieras que no, a veces te dejas meditando, te deja tal, no. Esto es todo una cosa un poco más vulgarcilla. Y puede ser saturante. Yo creo que el formato de la edición a mí me parece perfecto, realmente. Así tomos más finito. Bueno, pues ya si querés hablamos un poco de la edición. Y es que esta Orochuban Ebichu se va a editar en 15 tomos, los 15 tomos que eran originalmente. Ahora acabamos de llegar al tomo 6, que ya pasamos un poquito de esa barrera que teníamos con la edición anterior de Ponemon, que eran solamente 5 tomos. La edición básicamente es un calco del anterior, lo cual está muy bien. Tiene algunos problemas en cuanto a los primeros tomos, al menos los míos, tenían un poquillo de moaré en algunas ocasiones, y aparte quitando el polémico tomo 4, que al parecer tenía más moaré de lo normal, y que al final he terminado retirando y sustituyendo por otro que la verdad que para mi gusto están bastante bien editados. Es verdad que hay ocasiones que no sé si es por la edición japonesa o por lo de siempre, porque hablamos de un manga que es de 1990. No sé si los materiales estaban bien recogidos o cualquier historia, pero que hay páginas que se ve que eran originalmente a color y ahora al reproducirla en blanco y negro es que se ven negras. ¿Tú te la has ojeado, Oli? ¿Tú has visto alguna de estas o no? Sí, he podido ver alguna. Sí, es verdad que no le sienta especialmente bien. Se nota que es por eso, porque originalmente era color y se ve todo como muy agrisado. No llega a negro, pero sí que se ve bastante agrisado y bastante oscuro. Y contrasta mucho con las otras páginas que sí que eran en blanco y negro. Además, como lo que tú dices del dibujo. El trazo es tan sencillito, esas páginas se ven muy claras, ¿no? Y después te encuentras una de esas otras y es verdad que ves unas manchas grises y tal y no queda tan guay. Pero bueno, son las menos y es verdad que la mayor parte del volumen
pues son con estas otras páginas en blanco y negro, o incluso, como tú has dicho antes, las primeras que vienen a color, que están muy guays. Yo digo, por esa parte yo no tengo ninguna pega. Después, el tema de la traducción es otra historia. El tema de la traducción es lo que he dicho antes. Es muy difícil traducir semejantes juegos de palabras que hay a lo largo de cada una de las tiras. Y sinceramente, desde mi punto de vista, yo hubiese puesto en algunos casos alguna nota del traductor, al menos para pillar un poquito el chiste, aunque realmente hubiese muchísimas notas porque hay muchas historias, pero claro, cuando quieran hacer un chiste de la judía anko o la castaña anko, lo que sea, que suena como manco, que es coño en japonés, todas esas cosas yo creo que se pierden para muchísima gente. Entonces yo hubiese puesto una nota del traductor. Y también hay que decir una cosilla que tampoco me ha hecho mucha gracia. Como bien sabéis, los tomos de 1 al 5 los traduce el traductor que hace muchas de las obras de Manga Line, que se ve que es un muchacho latinoamericano. Ahí, como bien ha pasado en otras ocasiones, como por ejemplo en las primeras obras de Kiya Samilla, pues nos encontramos algunas palabras que, bueno, que salen un poquito de la norma aquí de España. Chirría un poquito, pero a mí no me ha disgustado en exceso. Es más, la verdad que la traducción no he tenido ningún problema, salvo esos chistes que no podía pillar por lo que fuera. Realmente la traducción no ha tenido ningún pero. A lo mejor que dice en un momento dado pija o verga o lo que sea, pero me da igual. Pero resulta que a partir del tomo 6 lo traduce otra persona. Y esa persona traduce, se ve que tiene que ser española, me imagino yo que sí, porque traduce el nombre del inútil como lo traducían en el anime cuando llegó aquí a España. O bueno, cuando llegó en Fansub, obviamente, que era Kaisonachi, que era la manera de referirse al inútil. Y de repente nos tiramos 5 tomos llamando inútil y ahora en el sexto vemos que se ponen a llamarlo Kaisonachi. Eso a mí me pareció una cagada épica. Pero épica, ¿eh? Un sinsentido, tío. Ya que eliges algo, pues sigue esa línea, tío, en la traducción. Exactamente, yo es lo que opino. Tío, hay que mantener una coherencia con todos los tomos. Y que ahora de repente, en un tomo, porque han cambiado el traductor y ha decidido llamarlo Kaisonachi, porque así es como lo conocía él, pues me parece estupendo. Pero esa coherencia debería haberla tenido desde el tomo 1. Claro. No en el tomo 6. Total. Entonces son esas cositas que, sinceramente, esos detalles que no me han gustado tanto. Si la traducción más o menos funcionaba bien, me parece bien que cambie de traductor, sobre todo para el área española, para que obviamente la traducción sea española al 100%, estupendo, ahí no hay ningún problema, pero que mantenga un poquito un orden, que mantenga una línea. Eso es lo único que yo pedía. Entonces, es solamente un detalle, porque llamar al inútil Kaisonachi, pero ya no me chirría un poquito. Y ya decir que Bichu no solamente tiene esta serie que tenemos de 15 tomos, sino que también tenemos 2 series más. Por un lado, una secuela que se llama Oruchuban e Bichuchu, que serían nada más que de 3 tomitos. Eso también, si Manga Line lo viese bien cuando termine estos 15 números, la verdad que editar esto estaría muy cachondo. Y también tiene un manga. Para los fans del manga como tú, Oli, o tú, Brian, tiene también un manga que edita, que viene básicamente a adaptar el anime, con un dibujo muy parecido al que ya hicieron los de Studio Gainax. Y es muy curioso, me lo he estado ojeando y la verdad que el dibujo es básicamente calcado al del anime. Y está gracioso, Lo que pasa es que, claro, es de estos típicos manhwa que son webtoon y de ahí la verdad que adaptarlo a un formato físico no sé si lo veo. Y si lo viera, la verdad, yo creo que es que no se ha editado nunca, así que me podría básicamente aguantar. En resumen, Ebichu, obviamente, por mucho que vea un hámster mono y gracioso, no es un manga para niños. De hecho, la misma Risaito lo dice muchas veces, que cuidado con este manga porque más de algún amigo le ha llamado la atención porque le había dado el manga a sus hijos creyendo que era un manga
simpaticote y un kodomo, y se ha encontrado con la sorpresa de que Bicho está todo el rato diciendo manco, chimpo, etcétera, etcétera. Así que hay que tener mucho cuidado. Es un manga para los que nos gusta el humor. Es un manga para los que nos gusta también el humor, ese zafio, negro, ácido, y que nos divertimos con estas tonterías de ver a una rata diciendo obscenidades. Yo me lo paso muy bien. Es un manga que me hace muchísimas gracias. Yo me lo leo y me hincho de reír. Y a mí me encantaría que esto también abriese la puerta, que ojalá yo cruzo los dedos de que esto abra la puerta a más mangas de la autora. Porque, por ejemplo, ahí está ese Oi Pitan, que es un yosei que es bastante conocido en Japón y tal. Y me molaría, porque yo creo que esta autora tiene que ser una autora de armas tomar, y ver otra obra del estilo tiene que ser muy cachondo. Con lo cual, ojalá nos sigan trayendo más. Por mí, bienvenida a esta mujer.